El tema que vamos a tratar en esta presentación es el de la responsabilidad civil frente a la pandemia. Obviamente, no vamos a saciar el hambre intelectual que despierta el cúmulo de temas que incluye esto, porque vamos a probar solamente algún plato de este menú que nos ofrecen las 28ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil a llevarse a cabo el año próximo en la provincia de Mendoza. Lo vamos a hacer con una pequeña introducción, la enunciación de los ejes temáticas y una liviana referencia a la responsabilidad individual y colectiva por la transmisión de la enfermedad. La primera pregunta que nos debemos hacer es qué es jurídicamente una pandemia. Sabemos que fácticamente es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países y que ataca a casi todos los individuos de una localidad o una región. En principio, no es un hecho del hombre, aunque hay algunas teorías conspirativas en tal sentido. Tampoco es un hecho de las cosas, aunque las cosas parecen intervenir en su transmisión. Pero la verdad es que no se sabe lo suficiente como para afirmar cuál es el tipo de intervención de las cosas. Lo que sí parece es que no es una intervención activa. Por lo tanto, partimos de la base que es un hecho de la naturaleza, como la mayor parte de la doctrina lo sostiene. Consecuentemente, desde el punto de vista jurídico, es un caso fortuito. Y si yo estoy en lo cierto, me han invitado a hablar de los daños derivados del caso fortuito. Tales daños no son prevenibles, pues son imprevisibles. No se puede prevenir lo imprevisible, pues prevenir es prever con anticipación. Y además, porque son inevitables, porque no se puede evitar lo que es inevitable. Consecuentemente, la primera conclusión provisoria que sacamos y que va a servir de base y de premisa para todo el desarrollo de la charla es que los daños derivados del caso fortuito no son previsibles ni son evitables. Ya sea desde el ámbito de la responsabilidad preventiva o de la resarcitoria, el hecho encuadra en el eximente por excelencia, que es el caso fortuito previsto en el artículo 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esta es la regla general. Ahora bien, los ejes temáticos de la responsabilidad civil en torno a la pandemia deben partir de la consideración de que ella afecta un derecho fundamental, el derecho a la salud, que obviamente también influye sobre el ámbito contractual cuando dificulta o impide cumplir los planes que el deudor ha comprometido, lo que nos lleva a muchas preguntas. ¿El Estado debe prevenir el contagio, la enfermedad? ¿Debe prevenir el particular también el contagio? Los particulares, si contagiamos, debemos responder. El Estado debe indemnizar por haber alguien adquirido la enfermedad o por las medidas dispuestas para prevenirla.
Cuando decimos que la pandemia afecta un derecho fundamental, en verdad estamos en el ámbito del derecho a la vida, que integra ese derecho a la salud y que aparece garantido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo tercero, el Pacto de San José de Costa Rica en el artículo cuarto y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en sus artículos sexto y 25 consagra el derecho a la vida y el derecho a la asistencia médica. La Constitución Nacional también reconoce estos derechos en los artículos 14, 33, 41, 42, 75, incisos 18, 19 y 22. Esto es importante porque a raíz del proceso que estamos viviendo de constitucionalización del derecho civil, cuando vamos a aplicar o a interpretar ciertas normas, debemos tener fundamentalmente en cuenta la coherencia de esas aplicaciones e interpretaciones con la Constitución Nacional. Esto nos lleva a preguntarnos si se pone en juego aquí el deber de prevención del artículo 1710 y si las medidas adoptadas por el Estado ponen en juego también el derecho y el deber de prevención del Estado. De la influencia de la pandemia sobre las obligaciones, nos va a ilustrar el maestro Alberto Bueres al cerrar estas prejornadas. Pero ya nosotros podemos empezar a ocuparnos de las disposiciones que ha tomado el Poder Ejecutivo y avalado el Poder Legislativo, especialmente del decreto 260 del año 2020, que en su artículo 7 dispone, con el fin de controlar la transmisión del COVID-19, la autoridad sanitaria competente, además de realizar las acciones preventivas generales, realizará el seguimiento de la evolución de las personas enfermas y el de las personas que estén o haya estado en contacto con los enfermos, lo que llamamos los contactos estrechos. Por su parte, el artículo 21 de ese mismo decreto asegura a las personas afectadas por la enfermedad el derecho a estar permanentemente informadas sobre su estado de salud, el derecho a la atención sin discriminación y el derecho al trato digno. Todos estos son deberes expresos y determinados del Estado Nacional. También debemos tener en consideración que el Código Civil y Comercial de la Nación vigente contempla una norma, la del artículo 1764, que establece que las disposiciones de este capítulo primero, de este título quinto, no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiariamente. Obviamente que esta norma puede servir de base para sostener que el Estado no está obligado a prevenir. Nosotros, sin embargo, coincidimos con la enfática conclusión del doctor Daniel Pizarro en el sentido que semejante opinión es inadmisible,
asistemática y ridícula. Por eso, cuando analizamos la función resarcitoria del Estado, debemos tener en cuenta la confluencia del derecho público y privado en la prevención y la consecuente eventual responsabilidad resarcitoria, lo que nos lleva a hablar de una responsabilidad resarcitoria por la política sanitaria en la emergencia. Y destaqué hace unos instantes que se trataba de ciertos deberes expresos y determinados que había asumido el Estado Nacional. Y lo hice porque a la luz de el criterio consagrado en el caso BEA por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando hay una omisión relativa a un expreso mandato que además es determinado en una regla del derecho, hay una clara falta de servicio. Por eso, si se incumplen los deberes impuestos por los artículos 7 y 21 del decreto 260, se ha de comprometer la responsabilidad del Estado, a diferencia de lo que sucede cuando la ley fija un objetivo solo de un modo general e indeterminado, pues en ese caso el juicio debe ser estricto y basado en la consideración de los bienes jurídicos protegidos y las consecuencias generalizables de la decisión a tomar. Pero adviértase que en este caso no es necesario analizar la incidencia de las normas excluyentes de la aplicabilidad del Código Civil y Comercial de la Nación, pues el artículo 3 de la Ley de Responsabilidad del Estado 26.944 establece el mismo criterio que el fallo al prescribir la responsabilidad resarcitoria cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado. Es cierto que yo decía que las preguntas son innumerables. Por ejemplo, vamos a agregar una a esta altura del partido. El Estado puede invocar que son caso fortuito las medidas que él ha dispuesto. La respuesta parece obvia. No puede hacerlo. Pero lo que sí puede invocar es el artículo 1718, que tiene un fundamento común con la declaración de emergencia, que es el estado de necesidad. Pero cuando hay un estado de necesidad, el juez puede considerar equitativo que se indemnice a la víctima de ese daño. También tenemos que tener en cuenta que quien no previene, debiendo prevenir, responde resarcitoriamente. No por el caso fortuito, no por la enfermedad, sino por la omisión de las medidas o por la ilicitud de las medidas que haya adoptado. Por ello creemos que el incumplimiento o el irregular cumplimiento del deber de prevención en cuanto constituya una falta de servicio puede generar responsabilidad estatal, no ya proveniente del caso fortuito, la pandemia, sino por los daños que se encuentran en relación causal con las medidas adoptadas. Si esas medidas son ilegítimas,
como sucedió en algún caso en nuestro país, siempre que reúnan los requisitos del artículo 3 de la Ley de Responsabilidad del Estado, pero aún siendo legítimas cuando constituyan una distribución desigualitaria de las cargas públicas que provoque un sacrificio especial para el administrado o a un grupo de ellos conforme el artículo cuarto de la Ley de Responsabilidad del Estado. Pero yo les decía que en un caso sucedido en nuestro país, en el caso Maggi, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció la antijuridicidad de la medida adoptada por el Estado provincial de Corrientes al restringir la posibilidad de ingreso a la provincia de una persona que era hijo de una paciente oncológica que viajaba entre las ciudades de Resistencia y Corrientes y a la que se le negó el ingreso porque iba sola, ignorando o pasando por alto que él justificaba, esa persona justificaba el traslado en virtud de tener que acompañar a su madre en las sesiones del tratamiento. Las autoridades alegaron que viajaba solo y no acompañado de su madre. Pero ella estaba, en verdad, internada, estaba residiendo en la provincia de Corrientes y la Corte entendió que se había incurrido en un exceso, ya que impedirle el ingreso no resultaba razonable ni estrictamente necesario, ni exhibía proporcionalidad con el fin perseguido. Por supuesto que estas normas tienen plena vigencia aún en situación de emergencia, porque la emergencia no crea poderes y la omisión del ejercicio de deberes determinados o el ejercicio ilegítimo por parte de los funcionarios públicos o del Estado en sí mismo, compromete la responsabilidad resarcitoria del Estado. Finalmente, vamos a hacer un breve análisis de la responsabilidad civil individual y colectiva por la transmisión de la enfermedad. Vamos a comenzar por señalar que el virus del COVID-19 es un virus con alta aptitud de contagio. Ello pone en movimiento la responsabilidad preventiva de todas las personas para evitar el daño no justificado. Quien no previene, debiendo prevenir, responde resarcitoriamente. Esto ya lo afirmaba la doctora Matilde Zavala de González cuando decía que el obligado principal sobre quien pesa el deber preventivo será autor material de la conducta que provoca la acusación originaria de la amenaza o de su intensificación hacia un tercero, convirtiéndose en potencial dañador. O como lo dice claramente Carlos Calvo Costa cuando afirma que la inobservancia del deber de prevención acarrea la responsabilidad por la omisión. Obviamente que para que la responsabilidad resarcitoria se ponga en acto, se requerirán
todos los requisitos de la responsabilidad directa. En primer lugar, la acción u omisión antijurídica que se configura por la infracción a los deberes impuestos por los diversos decretos de emergencia de acuerdo a las diversas etapas por las que atravesamos de aislamiento social preventivo y obligatorio. Además, la no concurrencia de una causa de justificación. Pero tal como les señalaba antes, hay una particularidad que se presenta en los daños causados en estado de necesidad, y es que el transmisor puede ser obligado a indemnizar no por la vía de la indemnización estricta, sino por la vía de la indemnización de equidad. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. El segundo requisito es el daño injustificado, que debe haber producido consecuencias inmediatas, si estamos en el ámbito extracontractual, o haber sido previsible en concreto al momento de la celebración, si estamos en el ámbito contractual. El factor de atribución, como no hay una norma que imponga la responsabilidad objetiva, debemos ir al factor que cierra el sistema, que es el de la responsabilidad subjetiva, dolo o culpa. Claro, la prueba queda en principio a cargo de la víctima, salvo que el juez la distribuya de acuerdo a las reglas de las cargas dinámicas probatorias. La víctima debe probar que el presunto transmisor conocía o debía conocer su situación de enfermedad o saber que ha estado con un contacto estrecho. Y finalmente, la víctima debería probar también que existieron infracciones a los protocolos de la actividad. Pero la verdad, la gran dificultad es la prueba de la relación causal, en virtud de las incertezas que rodean al conocimiento de los mecanismos de contagio del virus. Pues es sabido que la prueba de la causalidad no es la prueba de la mera posibilidad o eventualidad de la relación causal, sino la seria probabilidad que supere el carácter de mera conjetura. Lo que sí podemos tener en cuenta es que es posible que exista una presunción judicial emergente de las circunstancias particulares en que se produjo el contagio. Y así los jueces consideren que hay indicios de esa relación causal. Un supuesto muy particular que lleva a abrigar dudas acerca de la responsabilidad del transmisor de la enfermedad se presenta cuando éste está desempeñando actividades que son susceptibles de provocar contagio, pero que se hayan autorizadas por considerarse de las esenciales. Por ejemplo, el verdurero del barrio, el miembro de las fuerzas de seguridad, el médico. Márquez califica, con razón, esta situación como vidriosa. Sin embargo, deben ponderarse las circunstancias y las normas aplicables, y él se inclina provisoriamente
porque es un supuesto en que puede responsabilizarse a ambas partes, al transmisor y al contagiado, y de esa manera compartir las pérdidas. Ninguna duda me cabe de la razonabilidad del criterio del académico, pero me parece que son posibles otras miradas. Por ejemplo, sostener que las actividades permitidas son riesgosas y por lo tanto se aplica el artículo 1757, aún el segundo párrafo, que exista autorización o haber tomado de previsión las medidas de prevención, no exime de responsabilidad. El presunto transmisor estaría grabado con la prueba de las eximentes, pero debemos tener en cuenta que la presunción es de adecuación. Por lo tanto, el damnificado debe probar la relación causal. Si se trata de una actividad que normalmente sería inocua, estaríamos en el ámbito del artículo 1733, inciso E, a contrario censo, salvo que él conociera, supiera de su enfermedad. Otra alternativa es sostener que no se trata de actividades peligrosas, dado que para encuadrar en ese concepto se debe aplicar el mismo criterio que aplicamos para la intervención activa de las cosas peligrosas, o sea que debe considerarse la causa del daño producido. La apreciación judicial juega para esta concepción un papel de importancia, pues es el operador jurídico, el abogado o el juez, quien debe ponderar si las circunstancias del caso justifican considerar que ha sido la actividad la causa del daño, o si por el contrario la actividad ha tenido una simple intervención pasiva y por lo tanto la causa del daño es efectivamente la pandemia. Si la actividad ha tenido una intervención meramente pasiva, no concurriría a la razón o finalidad del régimen de las actividades peligrosas, que radica en que su desarrollo repotencia el riesgo de la actividad de que se trata, faltando tal finalidad por aplicación del artículo 2 del título preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación, que manda tenerla en cuenta a los efectos interpretativos y de un modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Otro supuesto de interés, ya fuera de la responsabilidad individual y entrando en la colectiva, es el que presenta las fiestas clandestinas. Si realmente esas no son actividades peligrosas de un grupo que llevan a una responsabilidad objetiva de todos aquellos que integraron el grupo. En principio, no parece que esa norma pueda proteger a quienes participaron del grupo, más bien compromete su responsabilidad. Pero sí protegería a los terceros. Los terceros pueden invocar, creemos, el artículo 1762, y eso beneficiará al empleado de la limpieza del local en que se llevó a cabo una fiesta, al personal policial que realizó el procedimiento de clausura, etc. Pero tienen que ser terceros. El problema de la legitimación activa
se resuelve por el artículo 1758 para todo aquel que realiza la actividad peligrosa, el que se sirve o obtiene provecho de ella, ya sea por sí o por terceros. Los partícipes, el organizador y quien saca provecho de la actividad riesgosa es quien debe responder. Otra última pregunta que nos vamos a formular es si el contagio a otra persona podrá ser tratado como un daño anónimo, proveniente de un grupo, de acuerdo con el artículo 1761. Ahí nos vamos a encontrar con esa grave dificultad de la prueba de la relación causal, pero también tendremos que tener mucho cuidado para que no sea una responsabilidad por el caso fortuito, que carguemos sobre un inocente que es ese enfermo o esas personas que estuvieron enfermas dentro de un grupo. Perdón por lo rápido que he tenido que expresarme, pero el tiempo es rigurosamente impuesto.